Acá está, Mateo 1:24 dice, y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Acá el mismo Mateo nos dice que José no conocía a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces María tuvo un hijo primogénito, no unigénito. Entonces quiere decir, María sí tuvo más hermanos, aunque muchos no quieren creer que María dejó, no siguió siendo virgen. Acá la quieren meter como virgen perpetua, que José nunca conoció a María. Primero sabemos, como ya leí anteriormente, que José la recibió en su casa, estando ella embarazada por la obra del Espíritu Santo. Entonces, esta parte dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo, no significa que solo la conoció ahí en ese momento, porque no dice así el texto. Este de conocer significa de tener relaciones sexuales. Pero ¿cómo interpretan mucho? No, que José conoció a María recién cuando tuvo a su hijo, pero así como si fuera así, pero la conoció personalmente, ¿cómo la pudo recibir en su casa antes que diera a luz? No está bien el Evangelio, como ellos quieren interpretar el Evangelio, porque así no lo dice. Abraham, vamos a leer de nuevo, Mateo 1:24. Y despertando José, tenemos del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿A quién recibió José? A María, que era su mujer. Después que dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Acá tenemos, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Acá tenemos que no la tuvo relaciones hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Pero ¿cómo interpretan mucho? No, que este José no tuvo relación, contacto con María, pero anteriormente sabemos que sí la tuvo que tener contacto porque dice el texto en el 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Cuándo la recibió a su mujer? Cuando despertó del sueño. No dice cuando María quedó, porque María quedó embarazada, pasaron 9 meses y después del embarazo recién conoció a María y la recibió en su casa. Así no estaría interpretando el versículo 25 que pasó primero y el versículo 24 que pasó después. Así nos dice el Evangelio. A ver si lo puedo mostrar a ver si a ver si quiero la cámara. Espera. No, no, esto es no, esto no es. Espera. Fondo. No, acá está. No, ¿ve? Dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel que el Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Cuándo la recibió José? Cuando despertó del sueño. Y después que dice el 25, pero no la reconoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces sí tenemos que José recibió a su mujer, que es María, en su hogar, pero no la conoció, no tuvo relaciones hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Pero como mucha doctrina católica o interpretaciones que meten, que José era una persona que, no sé, que no tuvo nunca relaciones con María, que recién la conoció cuando dio a luz a su hijo primogénito. Pero el 24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Cuándo la recibió? Cuando despertó del sueño. Después que dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Y cómo interpretan mucho la escritura? Bueno, interpretan así. El 25 primero, pero no la conoció hasta
que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y después interpretan, y después piensan que sigue el 24. Después el 25 sigue el 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor la había mandado y recibió a su mujer. Si la recibió a su mujer después de dar a luz al primogénito, ahí recién la conoció personalmente. Así interpretan mucho las escrituras para decir que María siempre quedó virgen y que José nunca tuvo relaciones con María, porque era conocer personalmente, pero no, era conocer sexualmente, según la doctrina judía. Ahora, espera. 9, 29, bueno, todavía me queda, aquí podemos andar. Acá está. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, que eran María y José, eran desposadas, eran comprometidos, antes que juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué quiso dejarla José a María? Para no difamarla, porque ha dicho que esta cometió adulterio. A la mujer que comete adulterio la apedreaban. El 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor la había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Cómo interpretan mucho? No, que José la embarazó él, y para no difamarla, que él mismo la embarazó y ahora hombre justo, quiso dejarla secretamente. ¿Cómo José iba a dejar a María secretamente por embarazarla si eran desposados, eran pareja y era su mujer? No, no, porque José la embarazó, repiten la misma doctrina. Pero no, a ver, ¿quién está? No, no, acá está diciendo que José la quiso dejar porque fue que ella ya había concebido del Espíritu Santo. Pero José, como no quiso hacerse cargo, la quiso dejar, pero el ángel le dijo que no. Despertando, a ver, no, no. Y todo esto aconteció, a ver, no, más abajo, Rivera. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿De qué concebió María? ¿De José? No, del Espíritu Santo. Ahora vemos el pensamiento de José. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué iba a infamarla? Porque ella había concebido del Espíritu Santo. No dice que ella concebió porque José la embarazó. Pero muchos interpretan, no, que José así, no sé cómo quieren interpretar, pero así no dice el texto. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor la había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Cómo interpretan mucho? No, que cuando dice que lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es, o sea, yo que había concebido del Espíritu Santo, no dice que José, y José, como era hombre justo y no quería enfermarla, quiso dejarla secretamente. ¿Cómo interpreta mucho? Que el Espíritu Santo es José y por eso él la quiso dejar porque embarazó a su mujer secretamente. Pero así no dice el texto, dice como él la quiso dejar. ¿Por qué la quiso dejar?
porque había concebido del Espíritu Santo. Entonces ella cometió un tipo de adulterio porque José tenía de posada a María, que era su mujer, que no habían, María no había conocido a varón todavía, por eso la quiso dejar. Pero ¿cómo interpreta mucho? No, que José era hombre justo, la embarazó, como era justo, no se quiso hacer cargo del hijo que ella tuvo, porque él el mismo Espíritu Santo embarazó a María, porque José es el Espíritu Santo que embarazó a María y quiso dejarla secretamente. Más o menos así interpretan muchos, diciendo que José es hijo de Jesús, de que Jesús es hijo de José. Bueno, pero no, esto es un invento muy loco para decir que José no conocía a María, que la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Pero el 24 dice, y despertándose del sueño, hizo como el ángel del Señor había mandado y recibió a su mujer. ¿Cuándo la recibió? Cuando despertó del sueño, no cuando concibió y dio a luz a su hijo. Pero no, mucho la doctrina esta que quieren meter a María siempre virgen, que José nunca conoció personalmente a María y que la conoció después que ella dio a luz en forma personal, pero no en forma sexual. Quieren meter una doctrina católica romana, porque ellos son católicos romanos, su doctrina viene de ahí, para decir que José nunca tuvo relaciones con María, que María no fue su mujer, que María siempre quedó virgen, algo así. Hasta ahí mismo lo dejamos.